Continuamos con su programa Portafolio Económico. Susana, la economía sigue siendo, el crecimiento económico sigue siendo un punto de debate donde vista el panorama internacional, pues pronósticos que en un momento se tenían muy claro antes de toda esta medida que ha ido adoptando y tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues también vemos el informe preliminar que el Fondo Monetario Internacional pues ha ido dando pincelada, y específicamente el crecimiento económico de América Latina. Y vemos entonces que República Dominicana sigue colocada en un país con muy buena perspectiva, a pesar del pronóstico tan bajito que se está previendo de crecimiento en la región, o sea, menos de un 3%, menos del 2.5%. Para la región. Para la región. Entonces, eso es una noticia que no es agradable para la región, porque definitivamente cuando tus iguales están mal, es casi seguro que a ti no te va a ir tan bien. Porque vas a tener carga. Definitivamente, al igual que el Fondo Monetario Internacional, las declaraciones del Banco Mundial en relación a ese crecimiento, un crecimiento donde posiciona a la República Dominicana con un crecimiento de un 4% por encima de la región. Un crecimiento así tan grande para la región solo se da ese pronóstico para Argentina y en nuestro caso, República Dominicana. Pues también pudimos ver en ese informe, Basilio, como países de la región, específicamente me llamó muchísimo la atención el caso de Brasil, con un crecimiento para este 2025 de un 1.9, ¿verdad? Igual que Bolivia, con un crecimiento muy por debajo de 1 puntos y algo. Fue sorprendente el caso de Brasil, claro. Estos países están incididos, o todo este informe tiene mucha incidencia, por decirlo de alguna manera, con las medidas migratorias de Estados Unidos a partir de enero de este año, de febrero específicamente. En conclusión, este informe también cita de manera muy particular algunas de las medidas o recomendaciones para la región en relación a ese crecimiento y un desarrollo de estrategias, y también hablaba este informe de arreciar algunas medidas de recaudación para poder fomentar la productividad, y otro elemento de gran importancia que se sirvió aquí en este informe es el tema de la competitividad, que son los elementos claves para poder mantener un crecimiento en la región. Otro elemento también es el funcionamiento al mínimo de USAID, ¿verdad? Que estaba tan involucrada en toda la región con sus proyectos dirigidos a zonas muy sensibles, como es la parte medioambiental, la parte energética, empleos y todo lo demás. Así que la región tiene un gran reto ante este informe de alcance internacional. Tú sabes que justamente el Banco Mundial ¿verdad? En esa medición coincide prácticamente en todas sus partes con el Fondo Monetario, excepto con la previsión en México, que dice que la economía en México va a recibir un estancamiento, porque no es lo mismo cuando la economía decrece que cuando se estanca. Fíjate que muchas veces aquí en República Dominicana hemos tenido algún tema de estancamiento de la economía, o sea, por ejemplo, a veces no se ve el circulante, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? El Banco Mundial está proyectando un 4, casi un 5% para República Dominicana, Argentina, un 5%,
Y esto no diríamos que es una buena noticia para República Dominicana dentro del contexto de la contracción económica que va a recibir la región. Pero todo esto va a depender de cómo países como México, China, puedan reenfocar todo este tratamiento del aumento de los aranceles que Estados Unidos ha impuesto. Porque fíjate que en el caso de República Dominicana, que estamos cargando también parte de esas disposiciones de aumento de aranceles, se prevé, por ejemplo, que en el tema de las exportaciones, ahí nosotros vamos a tener un tema con respecto a esa expectativa de crecimiento. Y habría que ver, porque al final lo que genera todo esto es una incertidumbre, porque no hay una previsión certera, porque va a depender de los actores. Por ejemplo, tú decías que uno de esos actores que tú mencionabas, ¿verdad? Para citar alguno, es una de nuestros ejes, vamos a decirlo así, desde el punto de vista económico, que es la parte del turismo y la parte de remesa. O sea, que es un crecimiento que, viéndolo de manera llana, cojea de alguna de las patas, hablando en buen dominicano. No, porque es que, mira qué pasa. El turismo depende de la bonanza que tengan los países que albergan a esos turistas, o sea, los países de donde esos turistas parten. Correcto. Entonces, si la economía de esos países, para poner un ejemplo, mira, Estados Unidos entra en un proceso de adaptación, de readaptación de su economía. ¿Por qué? Porque en la medida que un producto le están aplicando un arancel, entonces entra más caro al país. ¿Qué va a pasar? Que quizás ese importador estadounidense va a tener que ajustar algo y sacrificar algo para ser competitivo con el producto local. Pero mientras eso sucede, hay un proceso de contracción en la economía. Y la economía de ese ciudadano, que es el ciudadano que está planificando unas vacaciones, pues entonces también entra en replanificación esas vacaciones. Y es posible que para el 2025 tengamos el efecto, por ejemplo, en el caso del turismo, tengamos el efecto de ese proceso de reacondicionamiento de la economía de esos países, y evidentemente va a venir como consecuencia que el presupuesto de vacaciones pues también sea revisado, ¿verdad? Y disminuido. Por eso hay que ver día a día qué está pasando, qué va a pasar, porque la proyección de nuestra economía en sectores tan estratégicos para República Dominicana, por ejemplo, como en el caso del turismo, como tú lo bien lo planteas, pues entonces va a depender de eso. Pero de igual manera, en la medida que a ese que está allá, que manda unos chelitos para acá, la situación se le aprieta un poco. Pierde empleo. Pierde empleo. Otro elemento. Es otro elemento. Entonces también la remesa pues sufre, se lacera. O sea, hay un efecto expansivo en la economía que aunque se origina, por ejemplo, en Estados Unidos, pero irradia su efecto negativo hacia todos los países de los cuales dependen. Por ejemplo, fíjate que en el informe se prevé, por ejemplo, que Estados Unidos entonces va a tener una contracción de un menos 2.2, o sea, y eso entonces nos complica a nosotros, porque en la medida también que la capacidad de consumo de Haití baja, pues entonces también el comercio bilateral que se tiene con Haití, pues también tiene su efecto. O sea, y hay otro elemento que es el elemento migratorio. Fíjate que en la medida que Haití, su crisis se agudiza, pues entonces la presión hacia República Dominicana es mayor. Y ahí, Susana, yo quería tocar un punto con respecto al efecto que produce la situación de Haití. Fíjate
que Haití nos implica para República Dominicana un costo muy elevado. Pero no solamente, fíjate que es el costo, por ejemplo, de la educación, que lo hemos tocado en otro tiempo, el costo de salud, que a propósito, ya las medidas del presidente, anunciadas por el presidente en esta semana justamente, empezaron ¿verdad?, a aplicarse. Y tenemos sectores donde se han pronunciado. Que es natural, ese a favor y en contra. Es correcto, pero hay una realidad, Susana, con respecto a todo esto, y amigos televidentes, y es el siguiente. Fíjate que el costo de operación, o sea, el costo operativo que tiene para un país mantener la política que el presidente Luis Abinader ¿verdad?, ha activado, más allá de esta medida de esta semana, o sea, estamos hablando que construcción del muro, vigilancia en el muro. Soldados. Soldados. Mayor ¿verdad?, cantidad de soldados. Exacto. Para la frontera. Entonces, ¿qué significa eso? Viático, comida, logística, combustible, sí. ¿Me entiendes? Contratación, mantenimiento porque de hecho, en esta semana hubo también una graduación de 800 y algo, no manejo bien el número de nuevos soldados, o sea, y eso van para allá, para la frontera. O sea, correcto, todo correcto. Eso es un costo de logística elevadísimo. Fíjate, por ejemplo, que desde la última marcha, o de la antepenúltima, que vamos a hablar un poquito de la marcha también de esta semana hacia el Palacio, desde la última marcha, penúltima marcha, fíjate que se activó todo un operativo en Friusa. Sí, desalojos masivos, todo exacto. eso. Y el tema de la logística, o sea, porque fíjate que el punto aquí es el costo económico que a República Dominicana le representa el tema básicamente Haití. O sea, entonces, fíjate los operativos de migración desde hace un buen tiempo. O sea, que si el gobierno anunciara de manera separada cuánto le cuesta mantener lo que es toda la logística. O sea, la gente sale a decir que lo deje así. La gente sale a decir que lo deje así. Definitivamente, o sea, porque es que, fíjate que eso no se ha tocado desde el punto de vista económico, pero cuando tú le pones número a toda esa logística de manera integral, pues definitivamente que el país va muy forzado, porque tú ves otros países que su política de migración es natural. De hecho, si tú analizas, por ejemplo, lo que nos está sucediendo en los últimos tiempos con eventos que no son eventos, por ejemplo, que tienen que ver con la migración, vamos a suponer, fíjate la desaparición del niño en Jarabacoa, fíjate todo el operativo, todo lo que ha significado desplegar toda una estructura, la joven que desapareció en el este. Entonces, cuando tú analizas el costo que representa para el Estado, el montar todo eso, y tú dices, bueno, pero es que en otros países esas cosas pasan y se desarrollan los procesos investigativos, se hace todo sin tener el Estado que volcar el 20 o el 30% de su fuerza de inteligencia, de sus cuerpos para los eventos. Entonces, definitivamente que también hay que revisar eso, porque a veces pareciera como que es más el poder vernos bien en las dinámicas de la cosa, en los procesos de las cosas, que el efecto que las cosas producen, porque si tú miras, por ejemplo, los operativos. Todo eso, Basilio, disculpa que te interrumpa, parecería que es la respuesta a la presión social, a la influencia de los medios, a esa cantidad de influencers que todos conocemos acá en República Dominicana, y es como que es una respuesta del gobierno o de los gobiernos
a esa presión. O sea, incluso me parecería que me excedo para eso que tú mencionas, para quedar bien ante un grupo determinado. Definitivamente. Mira, porque la verdad es que nosotros como sociedad vamos a tener que hacer una parada y exigir otras formas y fórmulas. Para ponerte un ejemplo, fíjate, tú viajas a cualquier país del mundo en una Semana Santa, por ejemplo, y tú no ves que los cuerpos militares y del orden se despliegan a acompañar a la gente en las carreteras, a estar en las playas con la gente. Todo lo que tú observas es una vigilancia normal, ¿verdad?, ante una ciudadanía que está compartiendo un asueto o una época de Navidad, por ejemplo, O tú que Thanksgiving, por ejemplo, Acción de Gracias es una época que si esa celebración fuese en República Dominicana, porque es una celebración de un fin de semana, es jueves, viernes hasta el sábado. Si esa celebración se da en República Dominicana, aquí hay que desplegar medio país, media fuerza policial y militar para poder proteger a las personas que se trasladan, igual que aquí en Semana Santa, porque la gente se mueve en Estados Unidos y sigue el mismo movimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tú tienes un país que sus carreteras están llenas de cámaras y tú encuentras en las salidas, como tú lo has visto, operativos militares de una persona y mediante radio y demás se comunican. Pero eso que se ve aquí, yo no lo he visto, las ocasiones que me ha tocado estar fuera del país. Sí, de hecho, fíjate que tú ves algunos reportajes, por ejemplo, donde las autoridades se mueven en helicóptero, un patrullaje aéreo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una parada porque ese comportamiento que nosotros observamos de la sociedad no es un comportamiento acorde a la lógica. Al Estado le cuesta mucho dinero el poder llevar una celebración de una Semana Santa, por supuesto, diríamos, donde la ciudadanía pueda sentirse bien, pueda disfrutarla. Porque no tiene sentido que para el Estado algo tan simple como un disfrute de una Semana Santa. Y repetitivo, o sea, todos los años tú vas a tener esa misma celebración, Basilio. Entonces tú tienes que disponer dentro de tu presupuesto de una partida para eso, que viene todos los años, o sea, ¿hasta cuándo? Correctamente. Entonces, fíjate, porque son cuestiones que tú no ves que se analizan. Seguimos, por ejemplo, los profesionales de la salud, del comportamiento, analistas de otro tipo, o sea, no estamos viendo qué es lo que está pasando con la sociedad, porque es que a nivel de costo, Estado, eso es un sinsentido, porque es inclusive es un gasto que no tiene ninguna expectativa. De hecho, fíjate que los únicos que ganan en esa ecuación, excepto este año por la prohibición de las actividades, que eso es otro tema, son los dueños de negocio. Entonces, definitivamente, lo que hay es que comenzar a ver cómo nosotros vamos a cambiar ese modelo, cómo vamos a modificar ese modelo, porque para el Estado no representa nada con sentido. Nos vamos arriba, regresamos con Portafolio Económico.